Este video no hablará sobre lo que fue el Holocausto, sino más bien sobre todas sus consecuencias sociales, artísticas y culturales en el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Incluso existen personas que niegan el Holocausto, a pesar de ser el genocidio más documentado de la historia. Prepárate porque este video está lleno de información que estoy seguro no conocías. La sociedad alemana respondió en gran medida a la enormidad de las pruebas y al horror del Holocausto con una actitud de autojustificación y una práctica de silencio. Los alemanes intentaron reescribir su propia historia para hacerla más aceptable en la era posterior a la guerra. Durante décadas, Alemania Occidental y más tarde la Alemania unificada se negaron a permitir el acceso a sus archivos relacionados con el Holocausto en Bad Arolsen, alegando preocupaciones sobre la privacidad. En mayo de 2006, un esfuerzo de 20 años por parte del Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos resultó en el anuncio de que entre 30 y 50 millones de páginas estarían disponibles para sobrevivientes, historiadores y otros interesados. El Holocausto y sus secuelas dejaron millones de refugiados, incluidos muchos judíos que habían perdido a la mayoría o a todos los miembros de su familia y sus posesiones, y que a menudo enfrentaban un antisemitismo persistente en sus países de origen. El plan original de los aliados era repatriar a estas personas desplazadas a sus países de origen, pero muchos se negaron a regresar o no pudieron hacerlo porque sus hogares o comunidades habían sido destruidos. Como resultado, más de 250.000 personas permanecieron en campos de desplazados durante años después del fin de la guerra. Muchos de los campos de personas desplazadas, administrados por los estadounidenses, estaban en condiciones horribles, con prisioneros viviendo bajo guardia armada, como se reveló en el informe Harrison. Dado que la mayoría de las personas desplazadas no podían o no querían regresar a sus antiguos hogares en Europa, y con restricciones migratorias aún vigentes en muchos países occidentales, el mandato británico de Palestina se convirtió en el destino principal para muchos refugiados judíos. Sin embargo, dado que los árabes locales se oponían a la inmigración, el Reino Unido se negó a permitir la entrada de refugiados judíos al territorio del mandato. Los países del bloque soviético dificultaban la emigración. Antiguos partisanos judíos en Europa, junto con la Haganá en el mandato británico de Palestina, organizaron un esfuerzo masivo para sacar a los judíos clandestinamente hacia Palestina, llamado Berija, que finalmente transportó a 250.000 judíos a Palestina, tanto personas desplazadas como aquellos que se habían ocultado durante la guerra. Tras la declaración de independencia del Estado de Israel en 1948, los judíos pudieron emigrar legalmente y sin restricciones a Israel. En 1952, cuando se cerraron los campos de personas desplazadas, había más de 80.000 antiguos judíos desplazados en los Estados Unidos, alrededor de 136.000 en Israel y otros 10.000 en otros países, incluidos México, Japón y países de África y América del Sur. Los pocos judíos en Polonia aumentaron con los que regresaron de la Unión Soviética y con sobrevivientes de los campos en Alemania. Sin embargo, un resurgimiento del antisemitismo en Polonia, en incidentes como el pogromo de Cracovia el 11 de agosto de 1945 y el pogromo de Kielce el 4 de julio de 1946, condujo al éxodo de gran parte de la población judía, que ya no se sentía segura en Polonia. También ocurrieron disturbios antijudíos en varias otras ciudades polacas, donde muchos judíos fueron asesinados. Las atrocidades fueron motivadas en parte por la extendida idea polaca del judeocomunismo, que retrataba a los judíos como simpatizantes del comunismo. El Żydocomuna fue una de las causas que llevó a una intensificación del antisemitismo polaco entre 1945 y 1948, que según algunos fue peor que antes de 1939. Cientos de judíos fueron asesinados en actos de violencia antijudía. Algunos judíos fueron asesinados simplemente por intentar recuperar sus propiedades. Se informó en mayo de 2016 que 45.000 sobrevivientes del Holocausto vivían por debajo del umbral de la pobreza en Israel y necesitaban más asistencia. Situaciones como estas provocan protestas intensas y dramáticas por parte de algunos sobrevivientes contra el gobierno israelí y agencias relacionadas.
La tasa promedio de cáncer entre los sobrevivientes es casi 2,5 veces la media nacional, mientras que la tasa promedio de cáncer de colon, atribuida a la experiencia de hambre y estrés extremo de las víctimas, es 9 veces mayor. En 2016, la población de sobrevivientes que vivía en Israel se había reducido a 189.000. Ha habido un resurgimiento reciente de interés entre los descendientes de sobrevivientes en investigar el destino de sus parientes. Yad Vashem proporciona una base de datos consultable con 3 millones de nombres, aproximadamente la mitad de las víctimas judías conocidas. La base de datos central de los nombres de las víctimas del Holocausto en Yad Vashem se puede consultar en línea en yadvashem.org o en persona en el complejo de Yad Vashem en Israel. En las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial, hubo un crecimiento tremendo en el reconocimiento del yiddish como idioma judío oficial europeo, e incluso un renacimiento del yiddish, particularmente en Polonia. En la víspera de la Segunda Guerra Mundial, había entre 11 y 13 millones de hablantes de yiddish en el mundo. El Holocausto destruyó la base del yiddish en Europa del Este, aunque el idioma ya estaba en rápido declive. En las décadas de 1920 y 1930, el público judío soviético rechazó la autonomía cultural ofrecida por el gobierno y optó por la rusificación. Incluso en Polonia, donde la intensa discriminación dejó a los judíos como un grupo étnico cohesionado, el yiddish estaba en rápido declive a favor de la polonización. En Estados Unidos, la preservación del idioma siempre fue un fenómeno de una sola generación, y los hijos de los inmigrantes lo abandonaron rápidamente por el inglés. A partir de la invasión nazi de Polonia, en 1939, y continuando con la destrucción de la cultura yiddish en Europa durante el resto de la guerra, el idioma y la cultura yiddish fueron prácticamente erradicados de Europa. El Holocausto llevó a un declive dramático en el uso del yiddish, ya que las extensas comunidades judías, tanto laicas como religiosas, que usaban el yiddish en su vida diaria, fueron en su mayoría destruidas. Aproximadamente 5 millones de víctimas del Holocausto, o el 85% del total, eran hablantes de yiddish. La teología del Holocausto es un cuerpo de debate teológico y filosófico sobre el papel de Dios en el universo a la luz del Holocausto de finales de los años 30 y 40. Se encuentra principalmente en el judaísmo. Los judíos fueron drásticamente afectados por el Holocausto, en el que 6 millones de judíos fueron asesinados en un genocidio llevado a cabo por la Alemania nazi y sus aliados. Algunos estudiosos limitan la definición del Holocausto a las víctimas judías de los nazis, ya que solo los judíos fueron el objetivo de la solución final. Otros incluyen a los 5 millones adicionales de víctimas no judías, totalizando alrededor de 11 millones. Un tercio de la población judía mundial fue asesinada durante el Holocausto. La población judía de Europa del Este fue particularmente golpeada, reducida en un 90%. El judaísmo, el cristianismo y el islam han enseñado tradicionalmente que Dios es omnisciente, omnipotente y benévolo por naturaleza. Sin embargo, estas visiones están en aparente contraste con la injusticia y el sufrimiento en el mundo. Los monoteístas buscan reconciliar esta visión de Dios con la existencia del mal y el sufrimiento, enfrentando lo que se conoce como el problema del mal. Dentro de todas las religiones monoteístas se han propuesto muchas respuestas. Frente a la magnitud de la depravación vista en el Holocausto, muchas personas también reexaminaron las visiones clásicas sobre este tema. Una pregunta común planteada en la teología del Holocausto es: ¿cómo puede la gente seguir teniendo algún tipo de fe después del Holocausto? Los judíos ortodoxos han afirmado que el hecho de que el Holocausto haya ocurrido no disminuye la creencia en Dios. Una creación nunca podrá comprender completamente al Creador, así como un niño en una sala de operaciones no puede entender por qué la gente está abriendo el cuerpo de una persona viva. Por supuesto, existen infinitas ramificaciones teológicas y explicaciones a través de muchas religiones sobre este tema. No es el papel de este video defender ninguna de ellas, sino simplemente exponer la existencia de este cuestionamiento que comenzó en el siglo pasado. Theodor Adorno comentó que escribir poesía después de Auschwitz es bárbaro, y el Holocausto tuvo, de hecho, un impacto profundo tanto en el arte como en la literatura judía y no judía.
Algunas de las obras más famosas son de sobrevivientes o víctimas del Holocausto, como Elie Wiesel, Primo Levi, Viktor Frankl y Ana Frank. Pero existe un cuerpo sustancial de literatura y arte en muchos idiomas. El Holocausto también ha sido el tema de muchas películas, incluyendo las ganadoras del Oscar, La lista de Schindler, El pianista y La vida es bella. Con el envejecimiento de la población sobreviviente del Holocausto, en los últimos años ha habido una creciente atención en preservar la memoria del Holocausto. El resultado ha incluido amplios esfuerzos para documentar sus historias, incluyendo el proyecto de la Fundación Shoah y el documental Four Seasons, así como instituciones dedicadas a la conmemoración y el estudio del Holocausto, incluyendo Yad Vashem en Israel y el Museo Memorial del Holocausto de E.U.U. La historia histórica de los judíos daneses escapando a Suecia en barco pesquero se cuenta en una novela infantil estadounidense galardonada. El Holocausto también tuvo un impacto devastador en el arte ya existente. De 1933 a 1945, la Alemania nazi robó aproximadamente 600.000 obras de arte por un valor de 2.500 millones de dólares, de 1945, equivalentes a 30.000 millones en 2023 de museos y colecciones privadas en toda Europa. Las obras de arte propiedad de judíos fueron un objetivo principal de confiscación. Esto sigue siendo un obstáculo serio para cualquiera que actualmente coleccione arte europeo anterior a 1945. Para evitar perder miles o incluso millones de dólares, deben verificar, usualmente con la ayuda de un historiador del arte y un abogado especializado en derecho del arte, que las adquisiciones potenciales no fueron robadas por los nazis a las víctimas del Holocausto. Los casos legales de mayor perfil que surgieron de este problema incluyen decisiones de la Corte Suprema de E.U.U., que involucran a la República de Austria. Inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, la agencia judía liderada por Chaim Weizmann presentó un memorando a los aliados exigiendo reparaciones de Alemania a los judíos, pero no recibió respuesta. En marzo de 1951 se realizó una nueva solicitud por parte del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Moshe Sharet, reclamando una compensación global para Israel de 1.5 mil millones de dólares, basada en el costo financiero absorbido por Israel al rehabilitar a 500.000 sobrevivientes judíos. El canciller de Alemania Occidental, Konrad Adenauer, aceptó estos términos y declaró que estaba listo para negociar otras reparaciones. Se abrió en la ciudad de Nueva York una conferencia sobre reclamos materiales judíos contra Alemania, dirigida por Nahum Goldman, para asistir con las reclamaciones individuales. Después de negociaciones, la demanda se redujo a una suma de 845 millones de dólares en compensaciones directas e indirectas a pagarse durante un periodo de 14 años. En 1988, Alemania Occidental asignó otros 125 millones de dólares para reparaciones. En 1999, muchas industrias alemanas como Deutsche Bank, Siemens y BMW enfrentaron demandas por su papel en el trabajo forzado durante la Segunda Guerra Mundial. Para poner fin a estas demandas, Alemania acordó recaudar 5.000 millones de dólares, de los cuales los trabajadores forzados judíos aún vivos podían solicitar recibir un pago único entre 2.500 y 7.500 dólares. En 2012, Alemania acordó pagar una nueva reparación de 772 millones de euros como resultado de negociaciones con Israel. En 2014, la SNCF, la compañía ferroviaria estatal francesa, fue obligada a asignar 60 millones de dólares a sobrevivientes judíos del Holocausto en Estados Unidos por su papel en el transporte de deportados a Alemania. Esto equivale aproximadamente a 100.000 dólares por sobreviviente. Estas reparaciones fueron a veces criticadas en Israel, donde fueron vistas como dinero manchado de sangre. El profesor estadounidense Norman Finkelstein escribió La industria del Holocausto para denunciar cómo el establecimiento judío estadounidense explota la memoria del Holocausto nazi para beneficios políticos y financieros, así como para promover los intereses de Israel. Estas reparaciones también llevaron a fraudes masivos,
donde se entregaron fraudulentamente 57 millones de dólares a miles de personas que no eran elegibles para los fondos. Mientras que los movimientos de restitución de mediados de los años 90 reunieron a algunas familias con sus propiedades robadas, la memoria del Holocausto también sirvió como una parte importante del movimiento de reparaciones y restitución. La idea principal del recuerdo del Holocausto proviene del artículo de Dan Diner Restitución y Memoria. El Holocausto en las culturas políticas europeas, que presenta la idea de que Europa ahora está unida por una memoria colectiva del Holocausto. Esta memoria unificada es una de las principales razones que Diner enumera para el florecimiento del movimiento de restitución de mediados de los años 90, que siguió al movimiento inicial inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Esta memoria unificada permitió a todos los países europeos unirse después de un evento tan trágico para establecer el Holocausto como el centro de uno de los eventos más dañinos del siglo XX, lo que llevó a una mayor conciencia y sensibilidad sobre este hecho horrendo, e inició incontables discusiones sobre el tema. Inmediatamente después del Holocausto, países como Estados Unidos estaban enfocados en la Guerra Fría, mientras que países como Alemania estaban bajo el control de potencias extranjeras, y el Holocausto no era la principal preocupación. Solo con el tiempo, Europa comenzó a comprender la importancia de la restitución y las reparaciones. A medida que aumentó la restauración de propiedades, también se observó un aumento en los recuerdos de los sobrevivientes del Holocausto, encontrándose una correlación directa. La conexión entre la propiedad y la memoria resultó ser crucial para desbloquear más detalles sobre el Holocausto, mejorando aún más esta memoria colectiva europea y, por lo tanto, incrementando y promoviendo aún más el movimiento de restitución. La negación del Holocausto es la afirmación de que el genocidio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, comúnmente conocido como el Holocausto, no ocurrió de la manera ni en la magnitud descrita por los estudiosos actuales. Los elementos clave de esta afirmación son el rechazo de lo siguiente. 0-1. Que el gobierno nazi tuvo una política de apuntar deliberadamente a los judíos y a personas de ascendencia judía para su exterminio como pueblo. 2. Que entre 5 y 7 millones de judíos fueron sistemáticamente asesinados por los nazis y sus aliados. 3. Y que el genocidio se llevó a cabo en campos de exterminio utilizando herramientas de asesinato en masa como las cámaras de gas. Muchos negacionistas del Holocausto no aceptan el término negación como una descripción adecuada de su punto de vista, y en su lugar usan el término revisionismo del Holocausto. Sin embargo, los estudiosos prefieren el término negación para diferenciar a los negacionistas del Holocausto de los revisionistas históricos, quienes utilizan métodos históricos establecidos. La mayoría de las afirmaciones de negación del Holocausto implican que el Holocausto es un engaño producto de una conspiración judía deliberada para promover los intereses judíos a expensas de otros pueblos. Por esta razón, la negación del Holocausto se considera generalmente una teoría conspirativa antisemita. Los métodos de los negacionistas del Holocausto son a menudo criticados por basarse en una conclusión predeterminada que ignora una amplia evidencia histórica en contra. Según el periodista germano-británico Alan Posner, la incapacidad de las películas y series de televisión alemanas para tratar responsablemente el pasado del país y atraer a audiencias jóvenes alimenta una creciente amnesia histórica entre los jóvenes alemanes. Un estudio de septiembre de 2017, realizado por la Fundación Korber, encontró que el 40% de los jóvenes de 14 años encuestados en Alemania no sabían qué era Auschwitz. Una encuesta publicada en el Día del Recuerdo del Holocausto, en abril de 2018, encontró que 1. El 41% de los 1.350 adultos estadounidenses entrevistados. 2. Y el 3% de los 1.350 adultos estadounidenses entrevistados. 56% de los millennials no sabían qué era Auschwitz. El 41% de los millennials declaró incorrectamente que 2 millones de judíos o menos fueron asesinados durante el Holocausto, mientras que el 22% dijo que nunca había oído hablar del Holocausto.
Más del 95% de todos los estadounidenses entrevistados no sabían que el Holocausto ocurrió en los estados bálticos de Letonia, Lituania y Estonia. El 45% de los adultos y el 49% de los millennials no pudieron nombrar un solo campo de concentración o gueto nazi en la Europa ocupada por Alemania durante el Holocausto. En contraste, un estudio realizado en Israel mostró que los jóvenes participantes en redes sociales utilizan el Holocausto como una herramienta discursiva para criticar y oponerse a la actual agenda de vigilancia de Israel. La Asamblea General de las Naciones Unidas votó el 1 de noviembre de 2005 para designar el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El 27 de enero de 1945 es el día en que se liberó el antiguo campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. Ese día ya se observaba como el Día del Recuerdo del Holocausto en varios países. A partir de 1979, la conmemoración equivalente en los Estados Unidos también está programada para incluir la fecha del 27 de Nisan, comenzando el domingo anterior a la fecha del calendario gregoriano en la que cae el 27 de Nisan, y continuando durante una semana hasta el domingo siguiente. Si crees que este video te aportó valor de alguna manera y te gustaría apoyar nuestro trabajo aquí en YouTube, considera apoyar al canal con solo 10 reales. Esto ayudará enormemente a que este proyecto siga creciendo en la plataforma. Que Dios los bendiga a todos y hasta pronto.